Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén muy bien. Como habrán visto en el título, hoy vamos a adentrarnos en un tema que sinceramente me tiene, un poco removido. Vamos a hablar de algo que toca el corazón, algo que puede ser devastador, un sueño de familia, un futuro que habíamos construido en nuestra mente completamente arruinado por otro. Sí, esa pequeña palabra, otro, que puede traer consigo tanto dolor y tanta confusión. Sé que es un tema delicado, pero creo firmemente que es importante abordarlo. A veces compartir nuestras experiencias, nuestras tristezas y hasta nuestras reflexiones nos ayuda a sanar y a encontrar consuelo en que no estamos solos. Así que si este tema les resuena, si han vivido algo similar o simplemente sienten curiosidad por entender estas dinámicas tan complejas de las relaciones humanas, les invito a quedarse. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de valor para ustedes. El tema de hoy es profundo y, como les decía, doloroso. Se trata de cuando uno tiene la imagen clara de un futuro, de un hogar lleno de amor y crecimiento con una persona específica, en mi caso con Kerem. Habíamos planeado, soñado, visualizado cada detalle, las risas de los niños corriendo por la casa, las vacaciones juntos, los pequeños rituales que hacen una familia única. Era un proyecto de vida, un lienzo que estábamos pintando con los colores más vibrantes de la esperanza y el compromiso. Y de repente, sin previo aviso, como una tormenta que irrumpe en un día soleado, aparece uno otro. Alguien que sin buscarlo o quizás sí, irrumpe en ese espacio que creíamos seguro, en esa conexión que jurábamos inquebrantable, y lo desmantela todo. ¿Cómo se siente eso? Es como si el suelo se abriera bajo tus pies. Es una traición que te atraviesa el alma, una herida que quema por dentro. No es solo la pérdida de una persona, es la pérdida de un futuro, de una identidad que habíamos tejido en torno a esa relación. Es el duelo por la persona que creías conocer, por las promesas que sentías tan reales, por el para siempre que se desmorona en instantes. Y lo más desconcertante es que a menudo sucede cuando crees que todo va bien, cuando el amor parece sólido, cuando la confianza es la base de todo. Entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Se pudo haber visto venir? Estas son las preguntas que nos atormentan, las que nos hacen dar vueltas en la cama por la noche, buscando respuestas en un laberinto de emociones y recuerdos. La presencia de uno otro en esta ecuación es el catalizador de la destrucción. No se trata solo de una infidelidad, que ya de por sí es devastadora, sino de cómo esa infidelidad, o la circunstancia que la genera, se convierte en el punto de quiebre de un sueño. ¿Es culpa del otro? ¿Es culpa de Kerem? ¿Es culpa mía? Cuando estás en medio de este huracán, las líneas se difuminan y la autoculpa, la ira y la desesperanza se mezclan en un cóctel amargo. Hablemos un poco de las fases por las que uno suele pasar en una situación así. Al principio está la negación. No quieres creerlo. Buscas explicaciones racionales, piensas que debe haber un malentendido, que no es posible que la persona que amas te haga algo así. Luego viene la ira, una ira incontrolable, dirigida hacia Kerem, hacia el otro e incluso hacia ti mismo. Te sientes traicionado, humillado, robado. Quieres gritar, romper cosas, pero a la vez te sientes impotente. Después de la ira, suele llegar la tristeza profunda. Es un llanto inconsolable, un vacío que te invade. Te das cuenta de la magnitud de la pérdida, de todo lo que has soñado y ahora ya no existe. Te sientes solo en el mundo preguntándote cómo seguir adelante. Y durante todo este proceso, la figura del otro se magnifica. Se convierte en el villano de la historia, en el causante de todo tu sufrimiento. Pero, ¿es tan simple? ¿Es el otro el único responsable? Aquí es donde la reflexión se vuelve crucial. A menudo, la aparición de un otro no es el inicio del problema, sino la manifestación de problemas latentes en la relación. Quizás hubo señales que ignoramos, momentos de desconexión que no supimos o no quisimos abordar. Quizás la comunicación falló, o la rutina se apoderó de la chispa. El otro se convierte entonces en la excusa perfecta para no enfrentar las verdaderas grietas en la estructura de la relación. ¿Cómo era mi sueño con Kerem? Imaginen un hogar acogedor, lleno de risas y conversaciones profundas.
Pensaba en él como el compañero de aventuras, el confidente, el padre que imaginaba para nuestros futuros hijos. Teníamos planes a largo plazo, proyectos compartidos, un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. Cada gesto suyo, cada mirada, me confirmaba que estábamos en el mismo camino, construyendo juntos nuestro nido. Veía un futuro de crecimiento mutuo, de apoyo incondicional, de un amor que se fortalecía con el tiempo. Y entonces aparece el otro. No necesito entrar en detalles escabrosos, porque la esencia del dolor no reside en los detalles, sino en la ruptura del pacto, en la violación de la confianza. Pero sí puedo decir que la irrupción de esta tercera persona, en este caso una mujer, destrozó la imagen que tenía de Kerem, y por ende, la imagen de nuestro futuro juntos. Fue como ver un cuadro hermoso destruido por un golpe inesperado. La pregunta que se nos presenta ahora es, ¿cómo lidiar con la devastación? Primero y lo más importante es permitirse sentir. No repriman la tristeza, la ira, la confusión. Es un proceso necesario para sanar. Hablen con amigos de confianza, con familiares, o busquen ayuda profesional. Un terapeuta puede ofrecerles herramientas para procesar el dolor y reconstruir su autoestima. Segundo, intenten no culpar solo al otro. Si bien la responsabilidad del acto recae en Kerem y en la persona con la que me traicionó, es fundamental entender si hubo factores en nuestra relación que contribuyeron a que esto sucediera. Esto no es para justificar la traición, sino para aprender de ella y evitar repetir los mismos errores en el futuro. A veces el silencio, la falta de atención, la rutina, pueden crear un vacío que alguien más se apresura a llenar. Tercero, la autocompasión es clave. Sé que suena difícil cuando te sientes tan herido, pero necesitas ser amable contigo mismo. Tú no eres responsable de las decisiones de otra persona. Tú mereces amor, respeto y honestidad. Este suceso no define tu valía como persona o como pareja potencial. Cuarto, la reconstrucción. Este es el paso más largo y arduo. Implica reconstruir tu confianza en las relaciones, en primer lugar, en ti mismo. Significa redescubrir quién eres fuera de la dinámica de esa relación. Significa con el tiempo abrir tu corazón de nuevo con más cautela, sí, pero con la esperanza de que el amor verdadero existe y que mereces experimentarlo. Y aquí volvemos al otro. La figura del otro puede ser un fantasma que nos persigue durante mucho tiempo. Nos preguntamos quién es, qué tiene que yo no, qué le ofreció que Kerem no pudo o no quiso ofrecerme. Esta comparación constante es tóxica y nos impide avanzar. Hay que entender que la decisión de ser infiel es una decisión personal, una elección que Kerem tomó, independientemente de las cualidades del otro. No se trata de una competencia, sino de una falta de compromiso y respeto por parte de quien rompe la confianza. El impacto en el sueño de familia es inmenso. Ese futuro idealizado, esa imagen de los niños corriendo, esa casa en el campo que tantas veces habíamos descrito, todo eso se desmorona. Es como si te dieran un álbum de fotos de un futuro que nunca existirá, y cada imagen te causa dolor. La idea de formar una familia con Kerem se convierte en una pesadilla. La confianza para abrirte de nuevo a esa posibilidad se ve gravemente dañada. Pero, ¿significa esto el fin de todos los sueños de familia? No necesariamente. Significa el fin de ese sueño con esa persona en esas circunstancias. La vida nos presenta caminos inesperados y a veces, los finales más dolorosos abren paso a nuevos comienzos, a oportunidades que nunca imaginamos. Quizás con el tiempo y la sanación, uno pueda concebir nuevamente la idea de una familia, pero esta vez, con una persona que valore y respete esa visión. Lo que aprendo de esto es la importancia de la comunicación constante en una pareja. No asumir que el otro sabe lo que piensas o sientes. No dejar que la rutina apague la llama. Cuidar la relación día a día, como se cuida un jardín, regándola, podándola, y protegiéndola de las plagas. El otro a menudo es una plaga que se aprovecha de un jardín descuidado. Y para quienes estén pasando por algo similar, quiero que sepan que no están solos. Hay muchísimos que han experimentado este tipo de dolor. Es un camino solitario, sí, pero no tiene por qué ser un camino sin salida. La resiliencia humana es asombrosa y la capacidad de sanar, de reinventarse, es uno de nuestros dones más grandes. Piensen en el futuro, no en el pasado. El sueño arruinado es una lección, una experiencia dolorosa, pero no es el final de tu historia.
Es la oportunidad de reescribir tu futuro, de construir nuevos sueños, quizás más realistas, quizás más fuertes, porque estarán construidos sobre la base de la experiencia y la sabiduría adquirida. La persona que te traicionó no se lleva todo tu potencial de felicidad. Te quita una oportunidad, sí, pero te deja el resto de tu vida para construir algo nuevo y aún mejor. Y en cuanto a Kerem, las decisiones que toma una persona dicen mucho de ella. Si Kerem eligió ceder ante la tentación, o si permitió que su relación conmigo se deteriorara hasta el punto de que otro pudiera entrar, esa es su historia. Mi historia es la de cómo yo manejo esta devastación, cómo apiar endo de ella y cómo sigo adelante. Es mi camino de sanación y crecimiento personal. Recuerden siempre que su valor no depende de la fidelidad de otra persona. Su valor reside en ustedes mismos, en su capacidad de amar, de crear, de superar adversidades. El sueño con Kerem se ha roto, pero el sueño de una vida plena y feliz, ese sigue ahí, esperando a ser reconstruido por ustedes. Y no tengan miedo de pedir ayuda en ese proceso. No hay vergüenza en buscar apoyo cuando se está herido. Al contrario, es un acto de valentía y de amor propio. En resumen, hemos hablado de cómo un sueño de familia con Kerem se vio arruinado por la irrupción de uno otro. Hemos explorado las emociones que esto genera, desde la negación y la ira hasta la tristeza profunda. Hemos reflexionado sobre la importancia de no culpar solo al otro y de entender los posibles problemas latentes en la relación. Y sobre todo hemos conversado sobre la necesidad de la autocompasión, la sanación y la reconstrucción de nuestros sueños y de nuestra propia valía. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Sé que ha sido un tema denso y para muchos quizás doloroso. Les agradezco enormemente su tiempo y su apertura para escuchar. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido algo similar? ¿Cómo lo han superado? Dejen sus comentarios aquí abajo. Sus experiencias y reflexiones son muy valiosas para nuestra comunidad y para mí. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha resonado, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con quien creen que pueda necesitar escucharlo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.